Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Como estamos distanciados, como hemos tenido ya protocolo de bioseguridad, me retiro el tapabocas. Quienes me acompañan, que ya los van a ver, ya los van a conocer, harán lo propio, ya hemos avanzado en este tema de la bioseguridad. Gracias por aceptar esta invitación a revisar los 2 años de declaratoria de la emergencia climática en Antioquia. Más que balance, les vamos a proponer reflexiones en torno a una decisión política de Aníbal Gaviria Correa, el gobernador, el pasado 18 de febrero de 2020, hoy, hace 2 años exactamente. Hacemos corte de cuentas, pero sobre todo, déjenme ser sincero, lo utilizamos como excusa, como una provocación para poder hablar de estos temas, temas que deberían ser cotidianos, que deberían estar con nosotros. Pero aquí estamos, 98 programas del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida y 284 indicadores que tienen ese sello de emergencia climática. 100 acciones determinadas por el gobierno departamental en las que avanzamos de manera conjunta con la empresa privada, con la academia, con los alcaldes y esperamos con ustedes los ciudadanos. Vamos a guiar esta conversación en 2 segmentos amplios. El primero, ya ven ustedes, un panel maravilloso, la doctora Lucía Teortúa Garcés, Ana María Osorio Flores de la Universidad Pontificia Bolivariana y el, entre comillas, dueño del tema, el secretario de Ambiente del Departamento de Antioquia. Y le pongo las comillas porque, insisto, debería ser un tema de todos nosotros. De hecho, a él lo vamos a tener un ratico. Más adelante tendremos un segundo panel con otros invitados para que entre todos construyamos este discurso, este conversatorio. Como tiene una hoja de vida tan larga de la profesora Lucía, solamente voy a decir 2 cosas. Ella es investigadora emérita de Colciencias, directora del programa de biotecnología de la Universidad de Antioquia y es integrante del Comité Científico de Emergencia Climática de la Gobernación de Antioquia. La integración de ese comité es una de esas 100 acciones que el gobierno departamental dijo, vamos a hacer. Y ella nos acompañó en otra de esas acciones, que es el diplomado para periodistas, y yo voy a aprovechar aquí la cuña para invitarlos a que lo vean en el canal de YouTube de la Gobernación de Antioquia para que retomen su charla, que fue muy entretenida, como es ella, para que hablemos de estos asuntos. Y Ana María es ingeniera ambiental, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho con énfasis en Regulación Minera, Petrolera y Energética, y representa a la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una de esas muchas entidades que firmó con nosotros la Gobernación, con nosotros el Departamento, con nosotros la ciudadanía, ese asunto de aliados por el planeta. Y Carlos Ignacio, ya dije, secretario de Ambiente, es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, es especialista en un poco de cosas y ha hecho, entre otras, un proyecto maravilloso de esos que él siempre sonríe, en realidad él siempre sonríe, que es desde la empresa de desarrollo urbano, todo el cinturón metropolitano de Medellín, que es una de las apuestas más importantes. Yo voy a empezar con Lucía, le voy a provocar el diálogo, por supuesto, pero he dicho, esto es un conversatorio, vamos a conversar. Ese asunto, Lucía, gracias por acompañarnos hoy y siempre en el comité, ese asunto de la biotecnología, ese asunto de proteger el planeta desde la ciencia que a veces nos parece tan lejana, tan de ustedes por allá metidos en los laboratorios y a veces medio años y uno la ve siempre sonriendo como Carlos. Ese asunto, ¿cómo conversa con la declaratoria de emergencia climática? Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar y compartir con ustedes hoy. Desde la ciencia y la tecnología, la biotecnología juega un papel súper importante. La biotecnología se nutre de la biodiversidad. Miren la correlación. Biodiversidad es la fuente de innovación de la biotecnología. Ahí están los genes, las moléculas, los productos que a través de biotecnología mejoramos y llevamos al mercado. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy bioeconomía y biorefinería se unen conjuntamente con la biodiversidad y la biotecnología para generar nuevas bioindustrias.
La importancia que eso tiene es que podemos reemplazar los productos fósiles, el petróleo, que ese es el problema realmente hoy de cambio climático, un factor crítico, por productos biobasados, productos desarrollados a partir de la biodiversidad. Eso es lo que hacemos los biotecnólogos, es decir, cogemos esa biodiversidad, le damos valor agregado a través de procesos biotecnológicos, incluimos las ómicas, o sea, proteómica, genómica, metabolómica, lipidómica, peptidómica, todas las ómicas se llaman, es el término científico para mejorar el proceso, y estas tecnologías permiten que esos productos tengan mayor valor agregado para el mercado. Entonces no es tan esotérico, la palabra es muy esotérica, pero realmente son cosas que no entraña una contradicción. Bio y tecnología. Claro, biodiversidad, biotecnología y bioindustria, mira que son 3 B. Pero digo, en sí misma no entraña ninguna contradicción con lo que nos está diciendo. Para nada. Secretario. Pero que un tema que es muy importante, y es que si algo tenemos nosotros en Colombia y en el departamento de Antioquia, es biodiversidad. Correcto. Entonces también esta biotecnología es aprovechar ese gran potencial que tenemos en Antioquia. El 52% de nuestro territorio hoy está catalogado con una vocación, y no solamente con una vocación, sino con una aptitud de suelo en tema de biomasa forestal, y que eso promueve y fortalece mucho Eso, Carlos Ignacio, lo que usted está diciendo, para los que no somos científicos como ustedes, es que tenemos condiciones en el territorio antioqueño para poder hacer las cosas de una mejor manera de la que las hemos hecho históricamente. Intervengo con esto. Hoy hablamos también de soluciones basadas en la naturaleza. Ese es el tema global. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente totalmente deteriorado, porque el planeta está en crisis, estamos al borde de un abismo en términos de cambio climático. Entonces, hoy hablamos de poder desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, de ahí que la biodiversidad juega un papel vital, que tenemos que cuidarla, protegerla, mejorarla si es posible, y aprovecharla en forma sostenible, inteligentemente. Es la palabra hoy. Hablamos de gestión inteligente de la biodiversidad, donde usted puede aprovechar un pedacito de hoja y transformar en productos de altísimo valor agregado. Ahí necesitamos las empresas antioqueñas asociadas a las universidades para generarles productos, porque si el cambio climático no les da la oportunidad de obtener los productos a tiempo, en las condiciones óptimas por ese cambio climático, falta de agua o mucha sequía o mucho invierno, la alternativa es biotecnología, es producir bajo condiciones de un laboratorio, en bioreactores, en sistemas cerrados. Hoy podemos producir cannabis sin problema, en sistemas cerrados, cualquier producto, hacer empresas de base biotecnológica sin tener que cultivar una planta en campo. Ana María, usted para saludarla, para invitarla a esta conversación que originamos, valga decir, desde Teleantioquia, el canal regional, me permite una pregunta un poco provocadora. Es que escucho lo que dice Carlos Ignacio, lo que dice Lucía, y se me ocurre pensar que de pronto esa gran ventaja que tenemos de la biodiversidad nos ha vuelto tal vez un poco perezosos a la hora de buscar maneras inteligentes de resolverlo mejor. ¿O estoy yendo al extremo? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Lucía y secretario. Qué bueno estar aquí con ustedes en esta celebración, porque para mí y digamos desde la universidad realmente estamos celebrando que el departamento haya declarado esa emergencia climática porque nos convocó. Hablo desde la academia, pero también desde los sectores productivos y la ciudadanía en general, pues hay una invitación y estamos hoy pues justamente provocados por la emergencia climática a trabajar de manera conjunta. Y efectivamente desde las universidades hay un ejercicio, nosotros hemos estado alejados en los temas de cambio climático, estamos llegando tarde a esa tarea de lograr los netos ceros, en este caso la carbono neutralidad, los ejercicios de circularidad. Vamos en un proceso muy lento y esa declaratoria de emergencia climática pues pisó el acelerador para que todos nos moviéramos en clave de entender que el rol de cada uno en la sociedad pues al final significa un cambio sustantivo. En la Universidad Pontificia Bolivariana nosotros logramos en el año 2018 ser la primera universidad carbono neutro en América Latina y también pusimos sobre la mesa para las demás universidades e instituciones de educación superior que nuestro ejercicio no podía estar únicamente en la transferencia de conocimiento,
Es decir, nuestro quehacer institucional no podía ser únicamente tener unos currículos o establecer unos procesos de investigación, sino que también teníamos que hacer parte activa y en ese caso transformando nuestros impactos, el desplazamiento de los estudiantes y los empleados al campus, el consumo de energía, el consumo de agua, y hay un ejercicio muy valioso que agradecemos también en clave pues de las demás universidades estar convocados en este ejercicio y lograr transferir ese conocimiento pues para los demás que integran el territorio. Muy bien, Ana, muy juiciosa, pero no respondió la pregunta que le hice, pero me plantea otra inquietud peor todavía, porque ella dice autocríticamente, inteligentemente, llegamos tarde al tema. Cuando uno esperaría que las universidades fueran las que abrieran los caminos, señalaran, pusieran las luces desde la investigación. Entonces, repito, Lucía, Carlos Ignacio, Ana María, llegamos tarde desde la academia a estos asuntos, pero además como sociedad nos acostumbramos a que todo lo teníamos muy fácil porque teníamos la madre naturaleza ahí dispuesta. Henry, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es, lo primero es reconocer que hay grandes problemas en el departamento de Antioquia y ese es el punto de partida de la declaratoria de emergencia climática que el gobernador Aníbal Gaviria con sentido de urgencia y proponer a una movilización. Pero también hay una cosa clara, y es que tenemos muchas potencialidades. Y esta declaratoria de emergencia climática y todos esos avances que hemos venido poniendo en temas de discusión, el cambio climático, la protección de la biodiversidad, un reto que tenemos muy grande en nuestro departamento que es contener la deforestación, hoy nos pone en una plataforma ideal para que la academia, el sector empresarial, los entes territoriales, por supuesto con el liderazgo desde la gobernación de Antioquia, con las corporaciones ambientales, pero hoy más que nunca esa palabra, Henry, que el gobernador dice de trabajar unidos, toma más sentido porque nuestro departamento tiene grandes oportunidades. Yo creo que esa apuesta que hoy tenemos frente al crecimiento verde nos puede cambiar la dinámica de producción, pero también lo decíamos hace un segundo, cuando uno tiene el 52%, digámoslo, de biomasa forestal, tiene biodiversidad, tiene acceso a la investigación, a nuevos productos, tiene eso que se ha venido planteando desde el gobierno nacional, conservar produciendo y producir conservando. Entonces, yo creo que también este mensaje de la aclaratoria de emergencia climática, y inclusive el gobernador ha sido muy insistente, y es, por supuesto declaramos la emergencia, pero ya hoy nuestra discusión tiene que girar en torno a la acción, a cómo movilizamos y a cómo podemos transformar procesos productivos, cómo podemos transformar la visión de los alcaldes que muchas veces son ajenos a la discusión y que tienen que tomar las acciones y las decisiones en el territorio, pero sobre todo los ciudadanos. El ciudadano tiene que ser todos los días más consciente. Yo creo que este ejercicio, Henry, de la declaratoria de emergencia climática, de movilizar los acuerdos a través de la Alianza Unidos por el Planeta con las universidades, con el sector empresarial, con las organizaciones, van movilizando y van generando conciencia. Y esa es la gran oportunidad que hoy tenemos como departamento. Yo quiero intervenir aquí también porque hay algo bien interesante. Resulta que en Europa hoy están prohibidos todos los agroquímicos, todos. Es decir, tú no puedes exportar un banano que tenga componentes químicos, precisamente por el problema ambiental, por el problema de salud, por el problema del planeta, de la salud planetaria. Entonces, los bananeros están en este momento bajo una presión enorme porque ellos han trabajado agroquímicos toda su vida para controlar sus plagas. Sin embargo, quiero darle un reconocimiento a Augura, que hace más de 7 años nos viene acompañando en investigación. Ellos empezaron apoyando desarrollos del laboratorio con el fin de generar productos. Ahí sí vienen soluciones basadas en la naturaleza, productos biológicos que no contaminan el ambiente y que realmente controlan las plagas. Entonces, cigatoca negra es la enfermedad clave del banano hoy, plátano, y en el laboratorio ya tenemos un producto basado en proteómica que sirve para controlar estas enfermedades. Ahora, escalar ese proceso requiere un brazo financiero grande, y ahí es donde estamos en este momento como enfocados. Primero hay que cumplir todos los reglamentos para certificar ante el ICA el producto, porque la idea es llevárselo a todos los pequeños y grandes productores, si no, tampoco estamos haciendo nada, y registrarlo y patentarlo, antes de que otra entidad extranjera le eche mano. Estamos en ese proceso, nos faltan recursos obviamente, pero sí vale la pena rescatar que la empresa se metió la mano al bolsillo
Conjuntamente con la Universidad de Antioquia, buscamos recursos juntos con el Ministerio de Agricultura, con el SENA, y hemos desarrollado todo este proceso hasta lograr el producto de soluciones reales basadas en naturaleza. Eso es importantísimo si tenemos en cuenta que ese es el papel de la biotecnología y el papel de la biodiversidad y de la empresa para apoyar este tipo de relaciones. Todos estos productos tienen que ir a la sociedad y esperemos que los pequeños productores sean los mejores beneficiados de esto. Hay una cosa en la que quisiera hacer precisión, y es que si nos acostumbramos a esa linealidad de los sistemas que no son lineales, sino que son circulares, como el planeta mismo, correcto. Y nos acostumbramos a que en el colegio nos enseñaron que los recursos eran renovables y no renovables, y hoy hay que preguntarnos si esa renovabilidad todavía existe, si ese ejercicio en el que nosotros consumimos agua y la contaminamos y tenemos agua nuevamente disponible, si sucede a la velocidad en la que nosotros estamos interviniendo los recursos. Entonces, muy en esa línea de tener siempre los recursos a la mano, de tener siempre el aire limpio, de tener siempre el agua limpia, de tener siempre alimentos disponibles, porque pensamos que siempre van a estar, pues nos lleva a cuestionarnos hoy a ese modelo al que tenemos que transitar, que es justamente un modelo basado en la circularidad, que está muy alejado de los modelos actuales lineales en los que yo extraigo los recursos, los utilizo y al final genero una cantidad de residuos y de emisiones y que el ecosistema no está asimilando a la velocidad que se requiere. Nacho planteaba ahorita el asunto un poco como un asunto es el sentido de urgencia, la declaratoria, poner de presente. Sí. No quedarnos, como se dice popularmente, llorando sobre la leche derramada, sino vamos a andar. Y en ese vamos a andar, sumar voluntades, sumar experiencias, pero entre lo que ustedes dos dicen, desde la experiencia universitaria, dos asuntos que quedan de todas maneras evidentes: la necesidad de recursos, correcto, financieros, económicos y de tiempo, porque uno no investiga, digamos, como necesito la solución para mañana y después. Correcto. Eso es una cosa que tenemos que plantear a las empresas. Las empresas van a la velocidad de la luz. Es decir, ellos quieren soluciones ya, para ayer o para antier. Pero en ciencia y tecnología tú tienes un proceso que desarrollar en el tiempo. Cuando se llega al final con muy buenas soluciones, tú tienes realmente una moneda de oro para jugar globalmente. Pero todavía no tenemos esa comprensión total con las empresas nuestras. Tenemos muchas empresas, pero pocas preparadas para apoyar ciencia y tecnología de mediano y largo plazo. Corto plazo todas. Pero yo incluso iría un poquitico más allá. Yo creo que esa comodidad que ahorita hablaba Ana María, que hemos tenido, digámoslo, nosotros vivimos en un país que hoy no está viviendo las grandes problemáticas en términos climáticos. Y los extremos que vienen en otros países. ¿Cierto? Correcto. Entonces eso nos ha dado como esa falta de angustia, esa falta de preocupación, y por eso yo volví, insisto, eso es lo importante del llamado que hace el gobernador, es poner presente muchas cosas que hemos visto, pero que no son evidentes y que no somos conscientes. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, Henry, lo pongo en muchas partes. Cuando el Bajo Cauca, que es nuestra subregión, que son 6 municipios, tiene 845.000 hectáreas. Cuando 72.000 hectáreas de esas 845.000, es decir, el 8.5% del territorio, tiene una condición de degradación, es un suelo que ya no es apto para ningún desarrollo económico, para agricultura, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, de alguna forma es también hacer evidente muchas de las cosas que se nos salen del Twitter, del Instagram, de la novedad que vemos en el día a día. Entonces, esa declaratoria primero pone de manifiesto unas realidades en el departamento, unas. 2, si bien nosotros en términos de contribución de gases de efecto invernadero somos así de pequeñitos, tenemos una potencialidad gigante en el tema de la protección de la biodiversidad. Pero un departamento que tiene una tasa de deforestación cercana a las 12.000 hectáreas año, es un departamento que va en un franco deterioro. Ahí hay que revertir esa curva de deforestación. Entonces es también hacer muy evidente, vuelvo y lo digo, las problemáticas, porque eso nos hace el sentido de urgencia. Eso nos hace... Me gustan los números, ayúdame a entender esto. ¿Cuántas hectáreas me dijo? 72.000 hectáreas en el Bajo Cauca. De degradación. La meta es sembrar 40 millones de árboles y estamos cerca de los 16.
Ya sé para dónde va. Mire, ¿Cuál es la proporción? mire, se lo voy a poner en dos Es que sentidos. todos tenemos que entender. No, pero se lo voy a poner en dos sentidos. Mire, nosotros tenemos una meta histórica como departamento. Sí. Nunca un gobierno se había propuesto sembrar 40 millones de árboles en Antioquia. Se dice Nunca. rápido y otra cosa es... Por eso es muy duro de hacerlo y ahí vamos trabajando muy duro. Esas 40 millones de árboles pueden ser alrededor, profe Lucía, unas 45.000 hectáreas. Nuestra deforestación son 12.500 hectáreas año. Casi que si lo multiplicamos por 4, nuestro propio gobierno estaríamos hablando ser de 50.000 hectáreas. O sea, casi que Más o nuestro menos esfuerzo al gigante... nivel, pues. Nuestro esfuerzo gigante ni siquiera alcanzaría a conservar, a compensar lo que estamos deforestando. Ese es el mensaje que hoy tenemos que darlos. Uno, Sí. tener claridad de la importancia que tenemos como departamento frente a nuestra biodiversidad, pero que la tenemos que cuidar y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy grandes de restauración, conservación y reforestación, porque si no, ese potencial que tenemos, como lo vive hoy el Bajo Cauca, profe, se les fue. Es como cuando uno tiene una oportunidad y se le fue, y esa nunca va a volver. Entonces yo creo que ahí es el reto que tenemos como departamento, movilizándonos como academia, el sector empresarial, como instituciones, pero también como sociedad, frente al cuidado y la protección de nuestros recursos naturales. Sí, es un reto ambiental tremendo. Los problemas crecen logarítmicamente, pero las soluciones ni aritméticamente. Ni siquiera aritméticamente. O sea, Mira, ese fue el ejemplo. uno va en un tren bala y los otros van a pie. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a compensar esa naturaleza? ¿Cómo vamos entre todos? Porque eso debe ser una conciencia colectiva de todos los países, de que así como hemos sido deforestadores por naturaleza, hasta en el himno está el hacha y desde nuestros mayores, tenemos que ser los restauradores más importantes de esta sociedad. Y ahí es, por cada árbol que tumbemos, sembremos 5. Pero vendrá con ese árbol dejar el espacio para que se recupere el medio ambiente donde va a crecer, porque volverá la flora y la fauna, todo lo que hay alrededor. Es decir, la biodiversidad no solamente son árboles, detrás de un árbol es un laboratorio viviente, donde hay miles de moléculas en las hojas, en los tallos, en las raíces. Es decir, eso es un mundo total, es un ecosistema que hay que proteger, pero no es el único. Hay muchos otros que lo acompañan. Entonces tenemos que tener en cuenta conservación del suelo, el agua, todo el medio ambiente, biodiversidad vegetal, animal, microorganismos. Hay tanto para hacer con esa biodiversidad, pero la extinción es para siempre. Esa es la parte triste. Si nosotros talamos y nos llevamos por delante especies que son únicas, endémicas de cada región, las hemos perdido para siempre. Ni vuelta atrás. Sobre todo, secretario, porque usted ahorita mencionaba una cosa que me llama mucho la atención, y es que ni siquiera esa meta ambiciosa es suficiente. Ni siquiera si nos dedicáramos hoy solo a sembrar, lograríamos la meta que tenemos pues de cara a la Agenda Antioquia 2040, de cara a la agenda de descarbonización que tenemos en el planeta, y en ese sentido ese llamado a los actores es fundamental, porque no sirve para nada que hoy dejemos de trabajar y nos dediquemos a sembrar árboles y los actores no están haciendo una transformación real, si desde la academia no hay una transferencia real en investigación de esos esfuerzos. La doctora Lucía mencionaba ahorita de esos nuevos materiales, de esos nuevos procesos productivos, de esa nueva forma de gestionar los residuos, de esa forma de circularizar la economía. Entonces el esfuerzo puede ser muy grande, pero al final no funciona si no nos sentamos todos los actores a tomar decisiones en clave de, por supuesto, garantizar que sigamos reforestando nuestro departamento y nuestro país, pero también tiene que haber un cambio desde la base económica y académica de cara a lo que nos depara el futuro. Yo quiero agregar algo. Con la tecnología hoy sí podemos reforestar. Hoy se puede reforestar con drones automatizados que lleven semillas hechas en laboratorio, porque hoy producimos semilla sintética o artificial. No necesitamos solamente la semilla natural. Y regar, estas montañas son así. Casi que esos semillas sintéticas llevaría todo, el alimento, la nutrición y todo, para poder sembrar masivamente. ¿No es ciencia ficción? No es imposible hacerlo, pero necesita plata, recursos, interés, convencimiento, apropiación, y eso es lo que nos hace falta. Bueno, como se nos acaba el tiempo de este primer panel, yo les voy a pedir, voy a hacer un comentario y les voy a pedir un favor a cada uno. El comentario es muy simple. Ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, que aprovechan estos escenarios también para estos contenidos que son distintos, de un poco de la chismosería, que es en lo que muchas veces
dedicamos este espacio, han visto un hashtag que es Mujeres Científicas, Mujeres en la Ciencia. Aquí hay dos, son solamente dos ejemplos, muchísimos más entre nosotros, y es un honor para nosotros que estén con nosotros, que hagan parte de esta historia nuestra, para que las etiqueten, para que las sigan, para que las busquen. Y el favor, muy simple, como no me queda sino un minuto para cada uno, aprovechenlo. ¿Qué sería ese mensaje para esta gente que está con nosotros en tan solo un minuto de qué hacer o qué no hacer en estos 2 años de declaratoria de la emergencia climática? No, tomar acciones concretas, es decir, no irnos en la palabra. Hablamos mucho pero hacemos poco, y ese es el problema de este país, mucha retórica pero poca práctica. Esa es mi labor. Si cada uno de nosotros tomamos la conciencia y tomamos acciones concretas en nuestro hogar, a nuestro alrededor, se va haciendo un cambio. Lo tenemos que hacer, es la única manera. Profesora Lucía, mil gracias por acompañarnos. acompañarnos. A ustedes. Nacho. No, yo siempre digo una frase, Henry, que es muy paradójico, porque esa frase me llegó el día que me nombraron secretario de Medio Ambiente, es: la suma de pequeñas acciones es lo que logra las grandes transformaciones. Yo creo que el mensaje es a ser más conscientes y a trabajar todos unidos por la protección y el cuidado de nuestro planeta. Secretario, gracias. Se lo decía ahorita la doctora Lucía, se lo digo a usted por acompañarnos, pero por lo que hace cotidianamente, que mucho tiene que ver con la alfabetización. Ana Augusto, ¿cuál es ese mensaje suyo? Bueno, el mensaje está relacionado con ese quehacer diario. No podemos esperar a que un día al secretario o al gobernador de turno se les ocurra declarar una emergencia climática, o que a los científicos se les ocurra sacar una solución para la problemática que tenemos en este momento. Las decisiones son diarias y a veces creemos que esas decisiones de cómo nos movilizamos, de lo que nos ponemos, de lo que consumimos, pareciera que no tuvieran impacto, pero son al final las que van a tener una repercusión en esa disminución de los impactos y en este momento en la emergencia climática en la que nos encontramos. Ana María, muchas gracias. Qué bueno además que haya gente joven, pilosa de la academia metida en estos temas, que a veces, insisto, terminan siendo mucho de especialistas. A los tres, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a invitar a otros 3 panelistas, a ustedes sigan con nosotros, porque les voy a dedicar 30 segunditos a ustedes, a un llamado. Si resumimos estos 3 minutos que ellos acaban de hacer su invitación, va directamente a cada uno de ustedes. El sentido de lo cotidiano, el poder hacer, el poder decir, el poder provocar. La emergencia climática que hoy en Antioquia suma ya 2 años de su declaratoria, es un asunto que ha estado con nosotros históricamente. Tal vez Carlos Ignacio lo decía, no somos conscientes de eso, no lo veíamos. Y parte del ejercicio es hacerlo consciente. En este segundo panel me acompañan Rodolfo Andrés Correa Vargas. Rodolfo es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Antioquia, y algunos de ustedes por allá pueden abrir los ojos y decir, sacaron al secretario de Ambiente y metieron al de Agricultura para hablar de este tema. Pertinente, absolutamente pertinente, y en segundo miramos por qué. Él es abogado además, pero es magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, ha hecho distintos estudios de posgrado, casi todos en Derecho, es un hombre además del mundo de las comunicaciones, hemos compartido sed en estos espacios y es un gran amigo. Y está con nosotros también médico especialista en Administración de Salud, Juan Manuel Lema Hurtado, es alcalde del municipio de Betulia. Y Pablo Montoya Dávila, director de sostenibilidad del Grupo de Éxito, que es magíster en Administración, Planeación para el Desarrollo del Colegio de Londres y administrador de negocios de AFID. A ellos 3 los saludo, a ustedes les agradezco la permanencia y les propongo que entremos en materia. ¿Por qué el secretario de Agricultura? Hablando de temas ambientales. Porque en esa producción de gases de efecto invernadero normalmente uno piensa en los vehículos, en las industrias, pero no piensa en un sector que es bastante productor de gases de efecto invernadero, como es el de la agricultura. Y Rodolfo se ha dado a la tarea de llamar también a ese sector y decirles, venga, no es contra ustedes. ¿Cómo es la historia, Rodolfo? Bienvenido, gracias. Gracias, buenas tardes, un saludo para ustedes y por supuesto para todos los que nos ven. Sí,
como dice usted, mi estimado Henry Horacio, ¿por qué la agricultura sentada en esta mesa? Pues ¿cómo le parece que tenemos cifras de que la agricultura es responsable del 49% de la emisión de gases de efecto invernadero? 49%. O sea, casi la mitad. Claro, entre la producción agrícola, la transformación agrícola y la producción de alimentos, 49%. Es una cifra realmente alarmante. Ayer precisamente estaba conversando con el gobernador Aníbal Gaviria y estamos hablando entre varios temas del aguacate. Miren ustedes qué bonitos los palos de aguacate, qué bonitos se ven los cultivos, qué importante es cultivar la tierra y tal. Y el gobernador me decía, me estoy muy preocupado por el impacto ambiental en la producción del aguacate. Por ejemplo, para que ustedes vean, producir 1 kilo de aguacate demanda 1.600 litros de agua. 1.600 litros de agua. Yo le decía, no, gobernador, pero no es que quiera preocuparlo, pero es que esto es una situación generalizada en la agricultura. Por ejemplo, algo tan cotidiano y tan elemental como el arroz, Pablo. 1 kilo de arroz para su producción demanda 2.500 litros de agua. Y 1 kilo de carne. La otra vez casi me crucifican los ganaderos porque dije esta cifra. Hay sectores en el mundo en donde producir 1 kilo de carne requiere 15.000 litros de agua. No. Hágame el favor. Bueno, pero venga, Rodolfo, antes de yo pasar con el alcalde, porque es que ya usted nos deja en una situación Ya lo expliqué, incómoda. Sí, ya lo claro, expliqué. pero ese es el diagnóstico. Pero hay luz al final, es decir, hay que hacer o nos sentamos a llorar. No, nosotros estamos trabajando en diversos programas para mejorar esas circunstancias. ¿Por qué, por ejemplo? Porque cuando usted tiene sistemas de riego inteligente, usted disminuye hasta en un 65% el consumo de agua. Entonces, por ejemplo, estamos en operación ya en una ciudadela agrotecnológica en Marinilla, en donde logramos disminuir el 75% del consumo de agua en la producción de hortalizas. O sea, si hay luz al final del túnel. Eso, porque además, usted escuchaba ahorita a Lucía Teortúa y un poco lo que nos está diciendo no es carreta. La investigación, la ciencia, la academia, en estos asuntos con la tecnología tienen caminos y tienen posibilidades y alternativas para nosotros. Así es. Alcalde Lema, qué gusto tenerlo por acá. El alcalde, les dije, es alcalde de Betulia, pero además es el representante de esa provincia de Sinifaná y Penderisco, que son unos 8 municipios, los 5 del Sinifaná, los 3 del Penderisco, y hace parte del grupo de alcaldes que el 1 de septiembre firmó con nosotros la Alianza Unidos por el Planeta y se comprometió en ese gran encuentro de la emergencia climática. Cuando yo digo nosotros, digo la Gobernación de Antioquia, digo el Departamento de Antioquia, digo la ciudadanía de Antioquia, como lo decíamos hace un rato con la Universidad Pontificia Bolivariana, que en ese mismo día, en ese mismo evento, también levantó la mano y dijo, aquí vamos. ¿Por qué, alcalde? ¿Qué tienen que ver los alcaldes en este mundo de la emergencia climática? Bueno, es muy importante, Henry Horacio, que los alcaldes nos concienticemos, primero porque somos los directos responsables de empezar a implementar acciones. Como decía ahorita el doctor Carlos Ignacio, pequeñas acciones que pueden llevar a grandes transformaciones. Y una de ellas, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Sinifaná Penderisco, lo que queremos nosotros es lograr sensibilizar a toda la población infantil, a los educadores, a los funcionarios de la administración municipal, porque nosotros podemos emprender ciertos aspectos importantes. Ejemplo, desde la Secretaría de la Agricultura, nosotros también en Betulia, que es un municipio cafetero, y los demás municipios cafeteros, tenemos que tener nosotros la responsabilidad social de la cantidad de herbicidas y fungicidas que también se están utilizando. También tenemos, y decía el doctor Rodolfo ahorita, todo el tema del aguacate. Y no tenía ese dato, doctor, que usted nos daba ahorita de cuánto consumía el aguacate, pero también es un dato importante para que nosotros podamos acompañar a todos los aguacateros, a todos los cafeteros, para que también siembren su café, que miremos el tema de los herbicidas que estamos utilizando, pero que también podamos sembrar árboles, pero que también podamos nosotros sensibilizar y educar a la niñez.
es mucho más fácil transformar y cambiar la mentalidad de un niño, de un joven, que nosotros los adultos. Es un tema importante, que nosotros nos tomemos la tarea de mirar cuál es nuestro papel como alcaldes y cómo logramos pequeñas transformaciones. Porque muchas veces, Henry Horacio, pensamos que todo el tema del cambio climático es un tema del gobernador, que el Ministerio de Medio Ambiente, pensamos como que es del otro, y no pensamos que nosotros debemos de contribuir y que contribuimos con pequeñas cosas. Ahorita lo hablaba con Pablo y decíamos nosotros ahorita, cuando nosotros tomamos conciencia, ya decimos, por ejemplo, no vamos a utilizar el pitillo, no vamos a utilizar el desechable, ojo con estos desechables que estamos utilizando nosotros, dónde los vamos a disponer, la separación en la fuente, todo el tema de los plásticos, todo el tema del vidrio, todo el tema de separación en una fuente en el hogar, nos tiene que llevar a nosotros a tomar una conciencia y a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Un dato importante en Betulia, teníamos nosotros en el plan de desarrollo sembrar 10.000 árboles y llevamos 32.000 árboles sembrados. Y cada proyecto que nosotros firmamos con Corantioquia y con la gobernación también lleva unos compromisos para sembrar árboles. Entonces yo pienso que uno sí siente que hemos ido tomando conciencia en este tema de responsabilidad, porque no es cuestión del doctor Aníbal Gaviria Correa y de todo el equipo que firmó todo el cambio de la emergencia climática, y que los alcaldes y que los líderes y concejales no empiecen también a concientizarse ni a mirar cómo se puede cambiar y cómo se puede sensibilizar este aspecto tan importante. Henry, un pequeño paréntesis antes de que le des la palabra a Pablo. Es que ahorita el alcalde habló de la provincia Sinifaná Penderisco. Yo iba para allá, hay que hacer un poquito de pedagogía. Eso es. Entonces estamos hablando de 5 municipios del Sinifaná: Venecia, Fredonia, Amagati, Titiribí y Angelópolis. Y 3 del Penderisco, que son Betulia, Concordia y Urrao. Pero la provincia está compuesta así: Angelópolis, Amagati, Tiribí, Concordia, Betulia, Urrao, Caicedo y Anzá. Y tenemos zona carbonífera también. Ajá. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es Angelópolis, Amagati, Tiribí, con el tema carbonífero, donde también tenemos las minas de carbón y también hemos implementado varias acciones con los alcaldes. Esta es como toda la provincia, y al inicio, pues mucha gente se preguntaba ¿por qué la provincia inicia en Angelópolis cuando Angelópolis queda tan retirado? Y resulta que Angelópolis también es como la puerta de entrada a todo ese suroeste, claro, al igual que Amagá. ¿Y por qué se llama Sinifaná Penderisco? Porque está la quebrada. En la Sinifaná, porque la parte de la Sinifaná está acá, y el Penderisco es todo lo que es Betulia, Urrao. Eso, pero recordemos que Penderisco es un río, es el río Penderisco y la quebrada la Sinifaná. Exactamente. Y allí, en el Penderisco, Rodolfo, la gran producción de aguacate, sobre todo hacia la zona de Urrao, ¿no? Correcto. Que es un poco lo que usted quería tal vez subrayar cuando estaba hablando de la provincia y de su ejemplo del aguacate. Pero sobre todo para que la gente también esté ubicada geográficamente, claro, en realidad. Es que como este es el mundo de nosotros, pero la nosotros gente todo el mundo dando que el suroeste. Eso, pero la gente de la ciudad casi no tiene claro el río Penderisco. Y el que no conozca está en mora de ir a ver paisajes maravillosos. Para animarlos a que vayan. Para animarlos a que vayan. Entonces ustedes ya le picaron un poco la lengua y la imaginación a Pablo, que hace parte es el director, además ya lo decíamos, de responsabilidad social del grupo de éxito, y tiene además ese tema del desarrollo un poco metido. Pablo nos acompañó también en el diplomado de emergencia climática para periodistas, y nos explicaba un poco, Pablo, cómo es negocio para ustedes estos temas. No es a pesar de, hay que ponerle, sino que es un asunto de convicción y de negocio, ¿no? Así es, Henry. Primero, saludarte muy especialmente, Rodolfo, Juan Manuel, a Carlos Ignacio, pues por la invitación. Para nosotros, a ver, el grupo de éxito tiene varias declaratorias. Para hacer un poco de pedagogía, nosotros para el próximo año esperamos reducir el 35% de las emisiones de la compañía. Hoy, Carulla Fresh Market, una de nuestras marcas, es el primer retail de alimentos de toda la región, de toda América Latina, en ser carbono neutral, que también fue un objetivo gigantesco que nos planteamos, y seguimos avanzando. Hoy los centros comerciales Viva vienen avanzando en una reducción gigantesca de emisiones, y obviamente las marcas Éxito, Surtimax, Superinter, Surtimayorista vienen en esta misma ruta. Un poco lo que viene sucediendo en relación a la estrategia climática es, nosotros medimos muy bien las emisiones, y a esas mediciones les hacemos unos planes de gestión que nos permitan llegar a su posible neutralización, o si no, la capacidad de compensación. Y en ese sentido hemos identificado, por ejemplo, que nuestra principal acción que genera
gases de efecto invernadero son los gases refrigerantes que usan las neveras. Y para eso logramos implementar una tecnología que no estaba implementada, por ejemplo, en climas tropicales y que hoy la venimos implementando y masificando a nivel nacional. Eso, como tú decías, lo hicimos en su momento con un esfuerzo gigante, pero que hoy cobra sentido financieramente. Es decir, para nosotros también es hoy un objetivo garantizar que un menor consumo de energía, un menor consumo de refrigerantes, un menor desperdicio de alimentos, que es un tema que con Rodolfo lo hemos hablado y con el ministro SEA también lo hemos hablado muchas veces, y es el tema del desperdicio de alimentos muchas veces por interrupción de cadena de frío. Entonces, en la medida que eso se regestiona, obviamente los casos de negocio son exitosos. En ese sentido, por ejemplo, con Carlos Ignacio hemos hablado en varias ocasiones de economía circular. El Grupo Éxito el año pasado, el año 2021, que son el informe que vamos a sacar ahora, recicló cerca de 21.000 toneladas. Eso es cerca de un día del país sin residuos, y esos residuos se comercializan, que se convierten en la principal fuente de financiación de la Fundación Éxito, que es la que promueve la nutrición infantil en Colombia. Entonces, para nosotros son círculos virtuosos que empezamos a promover. Tenemos un programa que se llama Soy Red para la economía circular de cara a clientes. Hoy en 4 departamentos está operando, en Antioquia uno de ellos claramente. El año pasado cerca de 170.000 usuarios fueron a reciclar. Con eso logramos, digamos que reciclar un poco más de 12 millones de unidades de envase, y que en últimas también es una forma en que la gente conecta su cotidianidad. Hay veces estos discursos de cambio climático son muy elevados y hay que decirle a la persona, como decía Juan Manuel, con el alcalde que hablábamos, esas pequeñas acciones sumadas por cada uno de los individuos se vuelven en grandes impactos. Y yo tuve la posibilidad de estar en la COP26 en Glasgow, acompañando a la delegación colombiana. Grupo Éxito fue la única empresa del sector privado que estuvo en la COP, y parte de lo que nosotros buscamos es entender cuáles son esas grandes acciones y no tener discursos fatalistas, es entender que esto es una oportunidad para todos. Creo que el gobernador hace un año que tomó la decisión de declarar la emergencia climática. 2 años, Pablo, 2. Hace 2 años, perdón, que tomó la decisión de declarar la emergencia climática. En últimas, a eso nos movilizaba, y es entender esto como una oportunidad, que no solamente es un tema climático por allá etéreo, sino que es un tema que nos debe movilizar a todos como ciudadanos, y el Grupo Éxito claramente está comprometido en ese sentido. A mí me gusta mucho como lo plantea Pablo, ¿cierto? No son mensajes fatalistas, no es un asunto de sentarnos a llorar, es de ver qué hacemos como sociedad. Y cuando uno ve que hay una empresa aquí, que es la primera que llega a la neutralidad en un formato, en Carulla Fresh Market. Y una universidad, ¿cierto? Y hay municipios. Es que los municipios son el lugar por excelencia donde habitamos, ¿cierto? Es nuestra casa grande, ¿sí? de alguna manera. Entonces uno dice, alcalde, sí, hay esperanza. Es sobre todo una voz de esperanza, pero no la esperanza que se echa la bendición y ojalá nos vaya bien, sino la que se pone a hacer. Eso lo hablábamos nosotros en el foro de cambio climático que realizamos el pasado 12 de octubre de 2021 en el municipio de Titiribí. Nosotros decíamos, no tiene sentido que el señor gobernador declare la emergencia climática y que nosotros los alcaldes no la declaremos y que nosotros no nos acojamos. Entonces ahí es donde empieza el tema de la responsabilidad social y el tema de la concientización, que cada uno de los alcaldes nos demos cuenta y que logremos interiorizar cómo nosotros estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, pero muchas veces lo hacíamos de manera inconsciente, y yo lo digo en el tema de Betulia, en el tema de todos los fungicidas, todos los herbicidas, todo el tema de la deforestación que causamos nosotros cuando vamos a sembrar el aguacate, y también todo el tema de los proyectos hipopastoriles. Es que son de muchas maneras, y uno empieza a bajar la información con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y empezamos a hablar de la importancia del cambio climático, y ya uno empieza a escuchar los presidentes de la Junta que le dicen a uno, señor alcalde, ¿y por qué no empezamos a reciclar nosotros acá y buscamos una ruta para recoger aquí nuestras basuras? Y ya uno va a la caseta de acción comunal y ya uno se encuentra separado todo el tema de los plásticos, ya uno lo encuentra con una mentalidad diferente y todos contribuyendo. Y de esta manera, cómo entre todos logramos aportarle al cambio climático, poder aportar nuestro grano de arena y concientizarnos. Entonces eso es sumamente importante, porque uno lo escuchaba y yo decía, el cambio climático, siempre pensaba uno, no, es de otra persona, y uno decía, nosotros y desde el hogar y yo como ciudadano, ¿cómo estoy contribuyendo? Y el solo hecho de que nosotros no utilicemos esos desechables plásticos es un cambio gigante. El tema de que nosotros no utilicemos los pitillos, un cambio gigante. El tema de que no utilicemos nosotros todo esto, el copor, es otro tema de un cambio gigante.
el solo hecho que bajemos la información a los educadores para que ellas puedan transmitir y transferir ese conocimiento a los niños, estoy seguro que vamos avanzando en esa tarea. Hombre, yo, a propósito de la conversación que tenías ahora con Pablo Henry. Que teníamos todos nosotros. Sí, nosotros y quienes nos ven. Del punto que estabas tocando con Pablo ahorita sobre el lenguaje fatalista. Yo creo que hay que encontrar el punto de equilibrio entre el no uso del lenguaje fatalista, pero también el no uso de eufemismos. Es decir, de poder llamar las cosas por su nombre y decirlas directa, franca y abiertamente, de tal manera que no nos dé temor a un secretario de Agricultura decir que producir 1 kilo de carne puede llegar al consumo o implicaría el consumo de 15.000 litros de agua. Eso no es ningún pecado. Y eso no es que uno esté en contra de la agricultura, ni esté en contra de su sector, que eso es lo que yo trato de decirle siempre a los gremios, Henry Horacio. Hay que reconocer la verdad de las cosas y hay que reconocer el problema para poderlo superar entre todos, unidos como lo hacemos en este gobierno, porque lo otro es dejarnos guiar por querer tratar más o menos políticamente correctos, sí, pero funcionalmente incorrectos. Sí, correcto. Y terminamos como, no sé si se vieron en Netflix una película, porque pues en esta tarde de viernes qué mejor que hablar de películas, ¿cierto? Y qué mejor que hablar de cine. Una película que se llama No mires hacia arriba. Sí, claro. Don't Look Up. ¿Sí la alcanzaste a ver, Pablo? Esa película, luego de que estuve yo examinando el guión y la producción y tal, logré, digamos, encontrar algunos análisis que apuntaban a que el guión y la dirección de la película estaban, digamos, pretendiendo hacer una metáfora con el meteorito de lo que está pasando con el cambio climático. Es decir, que la excusa, los que no se la han visto, les invito a que se la vean, que está en Netflix. Se llama No mires hacia arriba. La metáfora es que el meteorito equivale al cambio climático. Y la gente, viendo que va a caer un meteorito, sigue examinando sobre si el meteorito va a ser bien o va a ser mal, sobre si ese meteorito traerá un material que podemos usarlo para enriquecer a algunos. Oiga, va a caer un meteorito, hermano. Eso significa que nos vamos a morir. Eso es lo que está pasando con el cambio climático. Si nosotros, desde los gobiernos, desde la empresa, como lo está haciendo el Grupo Éxito, desde el gobierno, como lo está haciendo la gobernación departamental, desde la universidad, desde la sociedad, no empezamos a tocar conciencias, el planeta se nos va a acabar, Henry Horacio. Rodolfo, como usted lo plantea y hace la analogía con la película, hombre, que no está en Teleantioquia, pero tiene una plataforma que usted ya mencionó, hay gente que le puede sacar provecho a la emergencia climática, al cambio climático, porque nosotros ya hemos dicho, Pablo lo mencionaba ahora y lo hemos hablado hace un rato con Lucía Tertú y demás, la industria puede sacar beneficio de revertir el cambio climático, pero así como hay gente que hace negocio con la guerra, hay gente que hace negocio con la deforestación, con hacerle daño al planeta. Sí, claro. Por ejemplo, la realización de actividades asociadas a la alta emisión de gases contaminantes es muy rentable. Yo no quiero pues llegar aquí a entrar en una polémica, sí, no, ni a satanizar, ni a estigmatizar, pero hay industrias. Pero la respuesta corta es sí, claro, hay gente industrias que viven del daño al planeta. Eso es una realidad. Hay industrias que viven y su rentabilidad está en función del impacto ambiental negativo. Es una realidad. Y lo pongo no como se dice popularmente por echar limón leña en la vida o leña al fuego, sino porque un poco lo que decía Rodolfo, si no somos conscientes de que eso puede ocurrir de esa manera, tampoco somos capaces de decir cómo lo revertimos. Y tal vez Pablo nos daba luces, revertirlo es también decir cuál es mi papel en la sociedad. El papel de un grupo económico es hacer dinero, pero no per se. De acuerdo, Henry. No, nosotros como compañía tenemos un propósito superior que nos guía y es nosotros nutrimos de oportunidades a Colombia. Y en ese sentido, lo que hemos identificado es cómo la compañía se conecta con estos procesos. El sector privado tiene la capacidad de que a través de la innovación
logra cambiar paradigmas. Colombia representa el 0.6% de las emisiones globales de efecto invernadero. Es decir, nosotros podemos seguir haciendo mucho, pero eso es un trabajo global. Colombia, donde tiene una gran responsabilidad en los temas de biodiversidad adicionalmente. Entonces, las prácticas productivas tenemos que empezar a ser capaces de modularlas para que los proyectos que ejecutemos y los emprendimientos que se realicen obviamente estén enfocados, digamos que lo voy a decir en un contexto técnico, y nosotros se lo hemos invitado hacia nuestros proveedores. Cada empresa debería ser capaz de conectarse con un objetivo de desarrollo sostenible, que yo con lo que hago en mi día a día esté solucionando una problemática a la humanidad. Pablo, ahí es donde se habla de actuar localmente, pensar globalmente, ¿sí o no? Completamente, y garantizar que nosotros como empresas, como te decía, nosotros hoy trabajamos con unas startups increíbles que están logrando identificar, por ejemplo, en el desperdicio de alimento, creando soluciones para que nos conectemos los bancos de alimento con las empresas. Hoy nosotros somos los mayores donantes de alimentos de Colombia y tenemos hace muchos años esa relación con Abaco. Hoy la hemos maximizado a través de un emprendimiento que encontró en una problemática. Hoy el 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Entonces decía, ¿cómo? Y no se desperdician en el retail, en los hogares, en los restaurantes, en los cultivos, en las cadenas de comercio, en las producciones. Entonces lo que lográbamos era encontrar a partir de esas brechas de mercado, de esas oportunidades que da el mercado, temas de innovación que nos permitan hacer disrupciones y obviamente con un impacto social muy bonito, que en este caso pues del ejemplo que ponía son los bancos de alimento que obviamente benefician a cerca de 600.000 colombianos, poco más de medio millón de colombianos que tienen condiciones de hambre. Entonces nosotros lo que vemos es que las estrategias o la visión de sostenibilidad lo que permite, digamos que en el fondo es entender que las empresas tienen que tener un propósito, que ese propósito tiene que estar en relación a las capacidades que tenga el planeta de sostenernos. No podemos ser algo que sea inviable en el tiempo, que tenemos que entender las transiciones que hay que hacer, que esto es un llamado, digamos que a la urgencia para actuar, pero digo obviamente en un actuar que sea no irreversible. Hay veces tomamos decisiones pero que no somos capaces de sostener, entonces ¿cómo garantizamos que esas decisiones efectivamente perduran en el tiempo? Un apunte muy preciso para lo que dice Pablo sobre el desperdicio de alimentos, que tiene una generación de impacto ambiental altísimo. Mire, Henry Horacio, en 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el planeta, 10.000 millones. Eso, según las proyecciones que tenemos, en los estudios que tenemos en la Secretaría, va a implicar que a nivel global se tenga que duplicar la producción de alimentos. Oiga, duplicar a lo que hoy tenemos. La actual producción de alimentos para botar la mitad. ¿Cómo le parece a usted? Un dato. Duplicar para botar la mitad. ¿Cómo le parece? Por el ritmo de desperdicio. Claro, por el ritmo de desperdicios, porque si seguimos así vamos a llegar fácilmente al 50%, pero mire los seres humanos, qué cabeza, hermano. Como decía mi abuelita, qué cabeza la que tenemos. Vamos a ser 10.000 millones de habitantes en el 2050. Para suplir la demanda de alimentos hay que producir el doble de alimentos para botar la mitad. Yo quería... Es ahí donde juega un papel fundamental poder concientizarnos y sensibilizar a los niños de la producción de los alimentos, todo ese tema, cómo nosotros tenemos que contribuir. Ahí viene una cadena y un tema de responsabilidad de formación también desde las universidades. Ahorita y desde las casas. Exacto. Ahorita cuando yo escuchaba al doctor Henry Horacio que le hacía la pregunta, ¿cómo podemos contribuir? Y yo me pongo a pensar, cuando nosotros en nuestra cultura cafetera le decimos a un cafetero es que no puede utilizar este herbicida o este fungicida, también aparece otro tema también para que la industria empiece a mover y a poder trabajarlo mucho más el tema del abono orgánico, que es importante. Hay otro tipo de abonos importantes. Entonces, en toda la provincia de Silifana Penderisco y en toda Antioquia, extenderlo también, doctor Rodolfo, es poder decirle a los diferentes secretarios de Agricultura o directores de UMATA de los diferentes pueblos esa responsabilidad y bajar toda la información. Cuando ahorita escuchábamos que tuvieron ustedes la oportunidad de hacer el diplomado de la emergencia climática, qué bueno poder también bajar estos diplomados para que lo realice la base de los pueblos, que es fundamental. Entonces, de esta manera como también podemos ir cambiando nosotros y desde el hogar es indispensable. Es que no tiene sentido que sigan produciendo cantidad de toneladas de alimentos que están perdiendo cuando... Y mire qué tema tan importante toca Juan Manuel. ¿Cómo podemos unir, lo que ahora decía Pablo, cómo podemos unir una debilidad y convertirla en una fortaleza? Entonces, si nosotros estamos desperdiciando el 30% de los alimentos, Henry, ¿cómo le parece a usted que en promedio
Medellín y la metropolitana generan 2 millones de toneladas de residuos orgánicos, 2 millones, y solamente está procesando el 10%. Si nosotros lográramos procesar siquiera el 50%, con eso supliríamos hoy en gran medida la crisis de insumos que tenemos en Colombia. En Colombia. En Colombia, ¿cómo le parece? Con lo que se produce en el Valle de Aburrá. Pablo iba a hacer un comentario. No, iba a hacer un comentario que a mí me llama, pues viendo la foto planetaria, el 70% de la tierra que está dispuesta para la producción de alimentos se usa en 14 verduras o plantas y 7 proteínas. Entonces ahí es donde tenemos también un mensaje de, cuando hablamos un poco de los organismos genéticamente modificados, que per se no están mal, el tema es lo pongo es con la biodiversidad. Si garantizamos que una planta sea capaz de adaptarse a un territorio supremamente grande y condiciona la biodiversidad de ese territorio, Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo, ahí es donde también siento que tenemos grandes oportunidades. Y yo, para cerrar, quisiera dejar un comentario. Vea, yo estuve, como les decía, estuve en la COP26, que es como este gran escenario de cambio climático. Colombia para el mundo representa esperanza. Quedémonos con ese mensaje. Es decir, cuando la gente ve geopolíticamente lo que está pasando en nuestra región, dicen Colombia es esperanza. Entonces, hay unos retos gigantescos, pero lo que estamos haciendo, digamos que para el mundo lo ve con buenos ojos. Claramente no es suficiente, pero creo que Colombia en ese sentido está marcando una tendencia importante. Que es un poco lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? De la acción, no es solamente pues esperanza en términos de el anhelo de que nos vaya bien, sino qué hacemos para que efectivamente nos vaya bien. Voy a subrayar una cosa que ha dicho 3 veces el alcalde de Betulia en relación con los niños y un poco en la perspectiva de lo que hablaba Rodolfo. A 2050, estos niños y los que vienen son quienes tomarán las decisiones. Estos niños que nosotros educamos, esto que hacemos hoy, lo hacemos para quienes habitarán el planeta 2050. Sí, porque ya nosotros estaremos retirados. Sí, señor. Claro, naturalmente. Entonces un poco como, porque es que a veces uno lo pierde como, y un poco también cuando pensamos desde lo local y lo local está en Betulia, lo local está en el municipio, en mi entorno. ¿Qué hago ahí que funcione para el mundo? Diciendo esto, y como ya se me acaba el tiempo, como lo hice en el primer panel, le voy a pedir a cada uno una reflexión final muy breve, muy concisa, para que además escuchemos también al gobernador al cierre de esta transmisión especial que hacemos con cariño, insisto, más como provocación que como conclusiones. No tenemos ninguna verdad revelada, no estamos haciendo un balance de 2 años de declaratoria, estamos haciendo simplemente la utilización de una fecha como excusa para poner el tema en discusión, para conversar con amigos, para convocarlos a ustedes a pensar qué hacemos con estos temas de emergencia climática. Voy a empezar al revés, le voy a preguntar esta vez primero a Pablo, para que nos diga, hombre Pablo, ¿qué hacemos desde la empresa privada, desde lo cotidiano? ¿Qué reflexión final nos dejas? Henry, yo quisiera de pronto cerrar con un mensaje y es, todas estas acciones que estamos hablando dependen mucho de las capacidades de acción individual, que cada uno de nosotros desde su cotidianidad, como lo decía Juan Manuel el alcalde, se mueva. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, unos grupos, para hablarlo desde las empresas, los directores de sostenibilidad de muchas de las empresas nos reunimos cada 15 días, no solamente a pensar en mi empresa, sino a pensar como colectivo. Esto es lo que estoy haciendo yo, pero si hago una sinergia con vos hay un efecto multiplicador. Y yo creo que en ese sentido hay una capacidad grande. Y finalmente bajárselo al ciudadano, es decir, cómo me movilizo, cómo consumo, cómo hay veces tenemos un discurso de lo que criticamos, pero que no es coherente con la forma como actuamos. Y yo creo que en ese sentido es como todos nos deberíamos seguir movilizando, todos tenemos oportunidades de seguir avanzando y mejorando, pero al mismo tiempo esta es una posibilidad también que nos está presentando la vida como una generación, que tenemos que cambiar la historia de un modelo de desarrollo que nos ha traído hasta acá y que debemos ser capaces de revertirlo. Alcalde, qué bueno que usted, que tiene tantos asuntos en los cuales pensar, tantas tareas que atender, no solamente como alcalde de Betulia, sino además como coordinador de esa provincia de la que ya hemos hablado, entienda un tema como el de la emergencia climática como un tema importante y fundamental. Gracias y su reflexión. Bueno, la reflexión es todas las acciones que emprendamos para combatir y aportarle a la emergencia climática depende de las acciones de cada uno de los ciudadanos, que hablemos de la importancia de la emergencia climática de una manera transversal, incluyendo al sector educativo, al sector agrícola, a
a la niñez, a los adultos, porque es un tema que todos tenemos que aportarle, es un tema absolutamente de todos, no dejar la responsabilidad solamente a los gobiernos y a los futuros gobiernos que lo tengan en su agenda como una prioridad. Para mí eso es fundamental y que luego que nosotros también salgamos de este cuartico de hora, sigamos aportándole, porque sigo pensando que es un tema de responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos que aportar. Usted dice este cuartico de hora es el periodo en la alcaldía. El periodo en la alcaldía, claro, uno nunca tampoco deja de ser líder, entonces hay que seguirle aportando al desarrollo de nuestro municipio, de la subregión y de donde uno esté. Yo sigo pensando que uno sigue aportándole a Antioquia y a Colombia, independientemente de la alcaldía o uno como médico. O como secretario de Agricultura. Rodolfo, gracias por acompañarnos. Gracias además porque usted lo mencionó políticamente correcto, pero a veces en ese ejercicio pues también se generan incomodidades, se pisan callos, en fin, todo el mundo no lo lee de la mejor manera, pero hay que hacer los llamados de atención. Así es, Henry. Yo quiero hacer una reflexión desde lo público y desde la política, porque la política es el arte de gobernar los pueblos. Hay que distinguir la política de la acción política electoral, que esa es otra, ese es el proselitismo político. O la política como arte de gobernar los pueblos debe servir para tener un mejor aire. La política debe servir para tener un planeta más sostenible. La política debe servir para que podamos tener responsabilidad intergeneracional, es decir, recordar que este planeta no es nuestro, sino que nos lo prestaron nuestros hijos. Y por eso tenemos que tener claro qué planeta les vamos a devolver. Muchísimas gracias a los tres, gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión. Lo hemos mencionado varias veces, estos 2 años de la declaración que hizo Aníbal Gaviria Correa.